Ahí va. Bueno, hola amiga, buen día. Hola, amiguita, ¿cómo estás? ¿Bien y vos? Bien, bien, bien. Buenísimo, Acá para buenísimo, buenísimo. Para conversar, ¿lista? ¿Lista, preparada ya? listas, preparadas ya. Buenísimo. Bueno, ¿de qué te gustaría que conversemos hoy? ¿Qué querés traer a esta conversación? Como me gustaría hacer una pequeña aclaración, ¿no? Como que nosotras estamos conversando a partir de nuestra propia singularidad, ¿no? Mm, Como que lo que traemos es desde la experiencia y en comparación con el afuera, porque siempre vivimos en comparación con el afuera, digamos, ¿no? Como esta cosa de lo que me trae el otro, los otros, el sistema y todo lo demás, y nosotros, ¿no? Y que lo que estamos contando es lo que nos pasa o lo que me mm, pasa, ¿no? No es el deber ser ni lo que debería ser. Es una conclusión a partir de lo que nos estuvo pasando o nos mm, está pasando. mm. Bien, sí, 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 totalmente. Y la invitación es también a eso, ¿no? Como a conectar con la propia singularidad de cada Exactamente, una, ¿no? Digo, lo hermoso de este mundo es que cada uno es diferente y única y único y singular, ¿no? Creo que la salud de este planeta radica en la diversidad en todas sus formas, ¿no? O sea, mm, ¿no? mm, Un territorio es mientras más diversidad expresa, más salud tiene y más resiliencia tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué en lo humano sería diferente? exacto. ¿No? Aparte es nutrición, la singularidad, ¿no? Y la diversidad, justamente, en la singularidad, es nutrición. O sea, nos aporta, nos nutre y justamente como es nutrición nos hace crecer, nos desarrolla. Total, No total. habría posibilidad de intercambio, además, si todos pensáramos lo mismo y la experiencia vivida fuese igual, ¿no? Como que a partir de lo vivido y compartido es que generamos nuevas experiencias. Total. Y ahí está el punto, vos diste con el punto de la diversidad, ¿no? El intercambio. Mm, Porque digo, ¿de qué sirve la diversidad si no hay intercambio? O sea, la clave está en que en esa diversidad haya intercambio, ¿no? Y haya una circularidad en ese compartir, en ese intercambio, total, sí, ¿no? sí. Porque bueno, ¿no? Justamente todo lo que veníamos hablando también parte de esta cosa del respeto por la diversidad y por la singularidad. Eso es lo que me pasó a mí, ¿no? El choque violento de pedirle a mi cuerpo que funcionara como si siguiese teniendo 40 cuando ya tengo 60, ¿no? Como, yo voy a tomar esto de la narrativa de lo que hablamos en el encuentro anterior. Pero esto es lo que me pasó a mí y lo traigo como una experiencia vívida, ¿no? Desde mi singularidad, pero además sabiendo que hay una diversidad en el afuera, Mm, en lo que me están escuchando, que por ahí le impacta por lo mismo o por exactamente lo muy distinto. total, Pero total, la total. sensación del Sí. impacto es lo que Mm, nos trae mm. la nutrición del compartir. Si no hay ninguna posibilidad, ¿no? Total, total. Bueno, me gusta esto de la singularidad, entonces vamos por ahí, ¿no? En esta conversación. Y si te parece, vamos como también conversando cómo vivimos las mujeres el resto de los aspectos de nuestra vida, ¿no? Ujú. Porque digo, la experiencia del cuerpo y de nosotras mismas no es la misma en la maternidad que en la amistad, que en la pareja, ¿no? Mm, Entonces, a algunas les dolerá quizás más en algunos aspectos que en otros, ¿no? Entonces, como bueno, vamos haciendo un recorrido por todos esos aspectos que
que tiene la vida. Quizás, no sé, nos olvidaremos de alguno, invitamos a las personas, a las mujeres que nos Exacto. escuchan, eh, a, a dar su opinión, ¿no? Porque un poco la invitación es eso, ¿no? Como a expresar cómo lo estamos viviendo, Mm, ¿no? Porque a partir de ahí podemos empezar como también un diseño de nuestra propia vida, ¿no? Eh, sí, invitamos a que compartan lo que les generó, ¿no? Tanto si les generó algo positivo, por así decirlo, como si también si les generó algo, les despertó algún dolor, ¿no? O sea, somos esto también, sí, ¿no? claro. No somos solamente lo hermoso que nos pasa, también es como eh, esto, ¿no? Como en la diversidad, en el sentir también. Y también las invitamos a que nos regalen su me gusta, que se suscriban, porque, digamos, a más suscriptores se nos habilitan más opciones, como por ejemplo poder hacer un vivo y poder abrir estas conversaciones con otras mujeres, que es lo que queremos, ¿no? Pero bueno, la tecnología nos pone estas limitaciones y estas condiciones. Entonces, por Sí, eso, porque en realidad estas conversaciones, ¿no? Como microcápsulas, poner que nosotros les dimos en llamar, la idea originaria era que sea una conversación compartida, ¿no? De más de dos. Pero bueno, eh, o lo hacíamos presencial con una convocatoria incierta, o nos sumamos a los límites y a los bordes tecnológicos para que poder abarcar más personas, ¿no? Y que todas podamos participar en el mismo rango, ¿no? Como este intercambio nutritivo del cual estamos hablando. Porque para que haya una nueva experiencia necesitamos eso, ¿no? Ese intercambio de todo, la experiencia, ¿no? sí, Del vivir. sí, 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 sí. Bueno, La- eh, sí, ¿por qué aspecto te gustaría empezar? ¿cómo? Ah, no, iba a agarrar un tópico, pero digo, hay una cuestión en lo vincular que me gustaría abordar, que tiene que ver con lo social, ¿no? Y con el mundo de afuera, como le solemos llamar nosotros. Pero en particular el mundo que nos rodea, que somos nosotras, las otras mujeres, ¿no? Nosotras y las otras Mm, mujeres. mm, me gusta. Eh, lo primero que me viene por mi singularidad es que la experiencia me dice que somos nuestras mejores referencias, ¿no? Y nuestras peores referencias. Y esto lo digo con humor, pero es así, digamos. Así como los varones dicen que nosotras no nos vestimos ni nos producimos para ellos, sino que nos vestimos y nos producimos para las otras mujeres. Digo, me despierta esta cosa de la competencia entre nosotras, eh, y dónde ponemos la vara a veces, ¿no? Y, y ahí voy a traer una experiencia de los últimos años que es muy linda desde lo cómico, pero que a mí me han puesto en un lugar diferente. Que es un día, se nos ocurrió a mi amiga y a Adri y a mí ir a bailar a un grupo que había en el río acá, en el costero de Vicente López. Entonces se hacía un poco de baile con coreos preparadas por la profe y un poquito de actividad física con lo que se llamaría en nuestra época localizada, ponele. Mm. Y la profe sabía como, no sé si por cariño o por lo contrario, como tenía no sé cómo decirlo, para mi cola, ¿no? Como un referente, porque es muy voluptuosa. Entonces, todo el tiempo era un chiste con respecto a eso.
A mí, como yo con los años aprendí a quererlo más, pero al principio era todo un tema para mí. Inclusive yo hacía dieta no para bajar de peso, sino para la prominencia de mis tujes. Eh, Me llamaba la atención que ella lo hablara así, ¿no? Lo pusiera así, ¿no? A viva voz, ¿no? Y hablara del mío como si algo que yo venía escondiendo de toda la vida, ella lo pusiera ahí adelante, ¿no? Como, ¿y qué querés también ¿no? Con ese culo me decía, ¿o qué querés también? Bueno, no hagas sentadillas vos porque ya tenés suficiente. Claro, Vos no, hasta ahí nomás me decía. Yo claro. al principio no sabía, ¿no? Y después, como humor no me falta, justo, ¿no? Un día podemos hablar de eso también, ¿no? Del humor frente a estas cuestiones, que creo que es lo que a mí me salvó, cuando le empecé a poner humor Total. a todo esto, ¿no? Y ella veía que yo no reaccionaba muy bien al principio. Y un día me preguntó, entonces le dije, no, que yo no lo tengo tan naturalizado el Asumido, tema. claro. Es más, no hablo de eso y lo escondo. O Mm, sea, para mí es como, ¿cómo hago yo para que nadie se dé cuenta? ¿Cómo lo claro. tapo? ¿Cómo no habla? No quiero que nadie hable de esto. Mm, Empecé a trabajar y ya muy metida en el coaching dije, a lo mejor no, a lo mejor es al revés, ¿no? Hay que darle esto, ¿no? Que una vez me dijiste también, lo que Natura da, hay que mostrarlo, hay que... Bueno, y empecé a usar calzas, cosas que no usaba calzas, ¿no? O cosas que no lo hacían más prominente, porque ya más prominente no lo podía hacer, pero no lo escondían. mm, Y se terminó el tema. claro. Se Claro, como que terminó. antes le ponías mucha energía al tema tratando de negarlo, de ocultarlo, y como que le sacaste energía, como bueno, ya está, es lo que es. Y desde el humor después, porque el humor es como también, no todo humor, pero bueno, poder como verlo con liviandad, ¿no? Y bueno, pero me llevó, porque al principio me hacía sentir mal. O sea, No, obvio, sí, te me hacía sentir reentiendo, mal. sí. Y mi amiga Adriana, que sabe, me decía, ¿por qué se la agarró con tu culo? O sea, como, parecía como, ¿no? Andás a ver en qué le resonaba a ella también, que tenía un tema ahí también. De hecho, daba la clase con buzo en cintura para que, tapándoselo. Y el de ella era así, y el mío era así. Como que- Bueno, es que pasa un poco esto, ¿no? Como viste que si vos sos lacia, es como que admiras los rulos de otra mujer y decís, ay, cómo me gustaría tener esos Claro. rulos, ¿viste? Como que nunca es suficiente con lo que tenés, ¿viste? Como que siempre o querés lo que tiene la otra, o admirás lo que tiene la otra, pero te gustaría como que sea para vos, ¿viste? Pero esto, ¿no? Como nunca soy suficiente con lo que tengo, ya sea que tenga de más o de menos, ¿viste? Pero es como que estamos comparándonos con las demás, ¿no? Eh, eso, ¿no? Y al revés también, digamos, ¿no? Como también es como eh, normal, no, no siempre, ni todo el tiempo, ni a todas las mujeres les pasa o nos pasa esto de la crítica, ¿no? Como Mm, cuántas críticas nos han dolido de las mujeres, sí. ¿no? Como que también somos nuestras mayores críticas, ¿no? Como, ay, es buena madre, no es buena madre, es buena esposa, no es buena esposa, como si hubiera una sola Modelo. forma y un solo modelo de ser madre o de ser esposa o de ser amigo o de ser lo que es, de ser mujer, digamos, ¿no? Mm, sí, bueno, yo creo que esto a nosotras, en lo vincular, ¿no? Como el primer vínculo, madre-hija, sobre todo, nos marca.
de una manera, mm, ¿no? Esto bueno, no quiero invadir mucho con los propios ejemplos, pero bueno, de la singularidad estamos hablando, y esto mm, de, si mi madre no me acepta tal y como soy, ¿dónde queda mi aceptación? Porque es mi primer vínculo, ¿no? Lo pongo en primera persona porque además lo viví sí, así, digo, es mi primer vínculo. La primera imagen, ¿quién la tiene de mí? Mi mamá. ¿Cuál es mi primera imagen como mujer? Mi mamá, una hermana quizás también. Yo no tuve hermanas, pero mujeres, pero digo, ¿no? Esto, ¿no? Y cómo se va armando ese entorno, ese contorno, ¿no? mm, Ese entorno y ese contorno de la mujer en sociedad, mm, ¿no? Y la primera vínculo es con otra mujer. total. Entonces, em, y ahí yo siempre, pobre, la pongo a Carito como ejemplo, ¿no? Que pobre la madre que le tocó, porque con todas las exigencias que tenía como mujer, ¿no? No, no menstrues con dolor, ¿no? Todas esas cosas de ser distinta, de querer ser diferente, puesto en la otra mujer, que es la primera que te reconoce como tal, es un montón. Total. Y acá me viene, como antes de que, porque está bueno esto que vos traes como puente para pasar a la maternidad, ¿no? Ujú, ¿No? Eh, Me viene, digamos, desde mi experiencia, por lo menos tuve la suerte de poder ser red para otras mujeres y de que otras mujeres sean redes para mí, ujú, ¿no? Es como, es algo que no tiene precio, es algo tan bello, tan poderoso, ¿no? Entonces, como poder preguntarnos, ¿no? ¿Qué contexto soy yo para otras mujeres? sí. ¿No? ¿Soy red o soy dedo juzgador? ¿Qué Ujú, contexto son las otras mujeres para mí? ¿Qué contexto necesito? En qué contexto puedo ser yo con toda mi singularidad y con toda mi autenticidad? ¿No? sí. Eso, y tanto como, digamos, lo es el afuera, las otras mujeres conmigo, para cómo soy yo para las otras mujeres, ¿no? Y esto es algo que yo lo he vivido, que se puede ir construyendo, partiendo del hecho de ser honestas con nosotras mismas, Mm, tanto en lo lindo como no tan lindo, ¿no? En lo incómodo mm, como, como poder ser vulnerables con otras mujeres, sí. ¿no? O sea, el espacio que se crea es, wow. Sí, bueno, esto que traes de la vulnerabilidad es un gran tema en la humanidad, digamos, ¿no? Esto de lo que no se muestra, lo que no cuento, ¿no? Lo que oculto frente al otro, porque no me gusta mostrarme vulnerable, y sin embargo, la vulnerabilidad es lo que más habla de nuestra autenticidad, donde mejor aparece, donde mejor se traduce eh, nuestro ser auténtico y único, tal y como lo estamos planteando, ¿no? En estos días nosotras, como, bueno, esto es lo que, lo que soy hoy, ¿no? Porque pude haber sido otra, pude haber tenido otras, ¿no? Pero hoy traigo esta que soy, con todo y con la vulnerabilidad también, porque de ahí aparece la autenticidad, sin lugar a dudas, Sí, ¿no? sí, Y sí, lo que sí. somos como referente para otras. Digo para otras porque es muy distinto cuando nosotras, esto que vos traes, ¿no? Somos red, eh, siempre estamos buscándonos, Sí, ¿no? sí, Y te diría que es hasta instintivo, sí. porque Sí, cuando porque yo, cuando le das el espacio a la crítica de la otra, es, digamos, eso habla de esa sí, necesidad de la voz de la otra, ¿no? Del sí, sostén de la otra, sí, para bien o para mal. sí, sí. Eh, pero hay un camino también recorrido el cual nos devuelve otra mirada hoy, que es, por ejemplo, cuando yo le pido a una amiga que me diga cómo me queda tal cosa, no estoy esperando que me diga,
como diríamos nosotros, no queremos que sea la inteligencia artificial que todo, que, para que, ¿no? Quiero el otro lado de todo esto, otra cosa, ¿no? Como una amiga me dijo, un día me probé una calza, mandé una foto a un grupo, y dije, quiero la verdad de esto, y una amiga, la única que atrevió a decir esto, me dijo, ese culo está muy exigido. Yo iría por un talle más y darle con el culo, ¿no? Como, bueno, es algo Claro, emblemático en mí. sí, la honestidad es muy valiosa. Pero que después ella pidió hizo otra consulta con respecto a otra cosa y no te da no ser auténtica, porque ella lo fue. Claro. Entonces, ¿con qué le vas a devolver esa autenticidad? ¿Con qué? Y desde el amor absoluto, porque si hay algo que sabemos hacer es ser críticas desde el amor. No, por eso armamos red automáticamente. Quedamos embarazadas y lo primero que hacemos es ir a buscar otras embarazadas. Tenemos un bebé chiquito y estamos amamantando y lo primero que vamos es ir a buscar un grupo de madres que estén amamantando y que tengan hijos entre esas edades, ¿no? La sororidad. No, no hay en el otro género una palabra que hable de esto, solo entre nosotras y para nosotras, pero eso porque es natural. Y acá viene, ¿no? Lo de naturalmente salvaje, porque también naturalmente salvajes nos agrupamos y nos necesitamos. Claro, es que digamos, el estado salvaje, ese estado intuitivo de conexión, de expresión natural, eh, o sea, es como natural, ¿no? Es natural, solo que muchas veces, bueno, con la mente interferimos con Mm. ese estado, ¿no? Y acá, bueno, es donde entran las narrativas, ¿no? Las creencias, ¿no? El Y los cuerpo mandatos y los también. mandatos. El cuerpo naturalmente es salvaje, por eso Mm, habla, aunque no lo escuches, ¿no? claro. El cuerpo mantiene su estado ese estado, ¿no? Salvaje. Nada más que bueno, hay que alinear, como venimos conversando, esta voz del cuerpo con esto que trae la mente, ¿no? Como cómo lo alineamos con la voz del alma, ¿no? Bueno, para no irnos por las ramas, volvamos a esto de la maternidad. Mm. Pasemos a esto de la maternidad, ¿no? Bueno, no sé cómo la viviste vos a la maternidad, creo que todas las vivimos de una manera diferente. Eh, Algo que como bastante común, por ejemplo, en mi clan familiar, en mi grupo de primas, es como este reclamo de por qué no nos dijeron que la maternidad no era 100% bella y 100% hermosa como nos la vendieron, ¿no? Digo, en las propagandas nos cansamos de ver como la madre ahí toda luminosa con su bebé, todo sano y los dos disfrutando. Mm. Y en la vida real no es así, no No, es así, ¿no? Eh, Partiendo desde, bueno, si tenés ese compañero, esa pareja, en cómo te acompaña, ¿no? Si te acompaña, no te acompaña, partiendo desde cómo fue concebido ese hijo, ¿no? Sabemos ya que no todas las mujeres conciben a los hijos desde el deseo, mm, ¿no? Hay mujeres que, bueno, lamentablemente lo conciben de otra forma. sí. Eh, Incluso hasta ese deseo, ¿no? Llevó como un tiempo, desde lo legal, que se valide eh, ese deseo, ¿no? Tanto de querer como de no quererlo. Y Sí, después, la verdad bueno, que como, el no querer no es algo del que yo pueda manifestarme, ¿no? Me encantaría escuchar a alguien que transitó esa situación y cómo se convirtió después ese no deseo en deseo, ¿no?
las que llevaron a término y tuvieron sus hijos y criaron a sus hijos en posterior, ¿no? Como también ese pasaje, ¿no? De algo no mm, deseado a algo profundamente deseado y profundamente amado, mm. O no, sí o no. Es digo, verdad, hay de sí, todo. hay de todo. Sí, sí, Pero sí, sí. nosotros también tenemos esa posibilidad de pasar por esas instancias de algo, Mm, o no llegaría al extremo de odiado, pero no deseado y no mm, querido, que ese mismo, eso mismo se transforme en lo más amado del mundo. mm, Pasar en esa polaridad, digamos, ¿no? Como que mm, tenemos esa posibilidad, ¿no? Y esa sí. maestría, porque en realidad es algo muy fuerte. Y ni Mm, hablar. Y ahora me vino la otra imagen de algo, ¿no? De algo deseado profundamente que no se logra. ¿Hasta dónde somos mm, capaces de llegar para lograr mm, eso? mm, ¿No? Y, sí. y ahí hablo de la puesta, sigo hablando del cuerpo, ¿no? Y ahí me viene como la analogía que nosotros siempre le ponemos al cuerpo de tierra a conquistar, ¿no? O conquistada, Mm, pero a conquistar por nosotros. ¿Hasta dónde somos capaces de ceder nuestro cuerpo para cumplir ese deseo? ¿Cuántos dolores somos capaces de atravesar? total. Sí, es muy Claro, fuerte. digamos, más allá de una cuestión biológica, ¿no? Que somos seres que podemos gestar, ¿no? Un nuevo ser, lo cual eso es profundamente poderoso, ¿no? Em, digamos, cuánto de ese deseo está atravesado por mandatos sociales, ¿no? Y cuánto de nuestra identidad está puesta Mm, ahí, ¿no? Digo, hoy está como más abierta la posibilidad a expresar nuestra propia identidad a través sí. de, no sé, una profesión, una carrera, un hobby, ¿no? Pero hasta hace poco es como que la única identidad posible para las mujeres era ser madre y ser ama de casa, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, me pasó una situación en donde mi hijo expresó que quería vivir con su papá, ¿no? Bueno, ya conoces todo el trasfondo, pero básicamente eso. Y en donde se puso en jaque mi identidad como madre, ¿viste? Era como, o sea, soy madre si mi hijo no está conmigo, ¿no? Es como que el dolor, hasta que nada, obviamente lo trascendí, hice un proceso y entendí que yo voy a seguir siendo madre, esté mi hijo aquí conmigo o no, ¿no? O sea, mi rol me acompaña, pero aparte no es lo único que me da identidad como ser humano, Mm. como mujer, ¿no? Mi identidad también pasa por otros lados, ¿no? Em, digamos, mi identidad no está encorsetada solamente en el rol de ser madre, ¿no? Es A más, veces ese, esa pertenencia social, ¿no? Porque estos roles que cumplimos también es la pertenencia que nos damos en la sociedad, ¿no? Esto que decís, bueno, yo tenía la generación más cercana a mí, para arriba, digamos, mi madre, viene de esa época, ¿no? De donde las mujeres eran mujeres cuando lograban, ¿no? La maternidad, como sea, ¿no? mm, Ser madres y llevar el hogar adelante, ¿no? El hogar desde eh, generar ese espacio como hogar, digamos, ¿no? claro, te realizabas como mujer cuando Te eras madre realizabas y te como casas, mujer. claro. ¿No? Por eso había una época donde las mujeres se casaban tan jóvenes y tenían hijos tan jóvenes, digamos, ¿no? Como que no había otra posibilidad, ¿no? Hoy tenemos otras opciones, Mm, pero aún así yo, y ahí vuelvo a mi singularidad, no salí al mundo hasta que no logré tener mi primer hijo, ¿no? O sea, como mi gran primer proyecto fue crear una familia. sí, bueno. Y ya no sé si tenía que ver con mi rol de mujer, ¿eh? Estaba totalmente desdibujado, era como mi ser humano
lo que deseaba a los 18, por así decirlo, ¿no? Como una edad donde uno empieza a establecer ciertos proyectos para mm, tu vida, cuando sale de la secundaria, elige una carrera. Yo no entendía esto sin si yo no podía lograr tener una familia, ¿no? Como sí. una Bueno, familia organizada por mí, sí, digamos. te entiendo porque me pasa igual. Era mi gran proyecto. Sí. Y mis tres maternidades, embarazos, digamos así, los viví con una felicidad, pero que tenía que ver además con esto, ¿no? Yo quería familia numerosa, quería eh, eh, crear ese hogar, ¿no? Eh, tuve muchas ilusiones con respecto a eso y las tengo hoy día, ¿no? Hoy ya sería, ¿no? Que mis hijos formaran familia, pero ya tiene que ver con nosotros y no conmigo, ¿no? Mm, Eh, pero me siento totalmente realizada en eso, porque el mm, proyecto lo cumplí a rajatabla, ¿no? Y me siento súper orgullosa de mí, aún hoy sabiendo que mi rol como mujer a nivel social tiene que ver con otras cosas también, mm, ¿no? Y que yo vine a este mundo a dar otras cosas y a otras personas que no solamente tienen que ver con mi núcleo más cercano, que son mis hijos y mi pareja. Y mi familia, porque hoy es una familia, ¿no? Y ver ese desde otro lado, ¿no? Porque hoy me puedo poner, me puedo desdoblar y ver eso como una escena y salida de la escena. ¿Te acuerdas? Ese ejercicio es muy interesante, ¿no? Eh, y digo, wow, eso lo gesté yo, lo generé yo, ¿no? Desde el deseo. Y eso es muy fuerte para mí. mm, sí. Bueno, en mi caso fue similar, también venía como con esa idea, ¿no? De quería tener 10 hijos, era muy Susanita, ya tenía los nombres de los hijos, muy Susanita. Eh, pero bueno, las cosas se dieron de otra manera, ¿no? Evidentemente había algo en mi alma, en mi cuerpo, que estaba ahí como queriendo emerger y mostrarse, que bueno, no se pudo en esa relación. De hecho, digamos, yo mi maternidad la padecí bastante, ¿no? Porque no tuve la suerte de tener un compañero que me acompañe en esa maternidad o desde cómo yo pensaba la maternidad y cómo la vivía y la sentía, eh, sino al contrario, ¿no? Como poniendo palos en la rueda, pero bueno, otro tema. Y a partir de ahí yo dije, yo no quiero más hijos, yo no quiero pasar por lo mismo, porque casi pierdo la vida en el camino, ¿no? Y no por el hijo, sino por el compañero, ¿no? Entonces, como, ¿quién me asegura a mí que voy a encontrar un compañero que me va con, un compañero con todas las letras, ¿no? Yo no voy a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo ya sabía que yo no deseaba tener más hijos, porque sabía que yo sola no podía. O sea, me Mm, sabía eh, dependiente quizás, o sabía la importancia que tenía tener un compañero que te acompañe en ese proyecto de familia, ¿no? O sea, un hijo es un montón, es un sí, montón, sí. ¿no? Es un montón. Eh, obviamente que en mi maternidad, eh, con, con, con el cuerpo y el alma en pedacitos, hice lo que pude, hice lo mejor que pude, ¿no? Eh, nada, me hubiera gustado que sea de otras formas, sin duda algunas, pero también, digamos, fue una experiencia que me trajo hasta aquí, Mm, ¿no? Fue una experiencia bisagra, una experiencia que me llevó a tocar fondo, eh, pero que tiene que ver con mi identidad actual, ¿no?
que me, digamos, Ujú. hoy yo siento que estaba como quizás en una bola de cristal, ¿no? Desde una inocencia inconsciente Mm, y que esa experiencia quebró totalmente, rompió totalmente esa bola de cristal eh, y me dejó como expuesta ante este mundo y esta realidad totalmente salvaje, claro. ¿no? Entonces como súper frágil ante esa realidad y a partir de ahí, bueno, ¿no? Como que empecé a desarrollar este músculo de volverme más fuerte, de la resiliencia, ¿no? O sea, me llevó toda una... y de conectarme con mi intuición, con mi verdad, ¿no? Entonces como, bueno, de ese caos creo que, ¿no? Aprendiste. Aprendí un montón, totalmente, ¿no? Eh, entonces, hoy, viste, si vos me preguntás, ¿fue una maldición o una bendición? Y no sé qué decirte. Fue Bueno, simplemente, fue la claro. experiencia, viste, cada uno hace lo que puede con esas experiencias. Eh, nada, surgieron muchas cosas lindas y también la cagué en un montón de cosas, o sea, digo, ¿no? La Ah, maternidad, pero, ah, pero, pero no hace falta vivir una situación trágica o no deseada para que cagarla. Uno la vive cagando, ¿eh? sí, sí, es verdad, sí, 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 es O verdad, sea, no sí. querer reconocer eso. Y aunque yo te diga, uy, yo estoy súper orgullosa de lo que hice, uy, en el camino, mamita, no. Mm, Y yo, mm, las que tengo más consciente, las cagadas que me fui mandando más conscientes, las pongo hoy, ¿no? Me gusta verlas, mirarlas y mm, atesorarlas. Bueno, yo tengo el recurso del humor, vuelvo a repetir, porque me cago mm, de risa de lo que hice, porque mm, de última creo que algo me sostuvo antes de cagarla por completo, ¿no? Nadie mm, salió. eh, y, y aunque haya alguien, como fue sin querer, esto, me acuerdo cuando tuve a mi hijo mayor, a Sebas, que yo me río, claro, pero sabes que tenía 25 años yo cuando lo tuve, ¿no? Y yo me creía la gran madre, ya tenía esa, ¿no? Pero claro, elegí el mejor compañero que podés tener para la crianza, que es, bueno, Claudio además, que es muy buen compañero para la crianza, pero además es pediatra, entonces claro. me allanó un montón de caminos que yo no me daba Claro. cuenta en ese momento. Mm, Y un día fui a terapia llorando a decirle a la terapeuta que no tenía instinto maternal, que yo eso no lo había recibido. Yo me acuerdo que le decía, no sé si se hereda, si es genético, ¿dónde está el instinto? ¿Cómo se descubre uno? Porque mm, si es así, me desheredaron, ¿no? Como que... Entonces me decía, pero... Y me pregunta, ¿pero por qué lo decís? Entonces yo digo, porque no lo escucho llorar de noche. Yo no lo escuchaba llorar. El bebé lloraba y yo no lo escuchaba. Yo seguía durmiendo. Yo tengo un tema con el sueño, ¿no? Además, con el dormir. Entonces, es que no es que no me daban tiempo para escucharlo. Después lo descubrí, porque Claudio ya en esa época hacía guardia, o sea, ya esa época no, ya venía habituado a las guardias. Entonces, apenas el bebé hacía el pequeño ruido, él ya estaba alerta a eso porque lo tenía incorporado, le hacía guardias de eso, ¿no? claro, Entonces me claro. traía el bebé y yo lo amamantaba, por supuesto, pero y ahí no sé si me lo dijo de verdad la terapeuta o me lo quiso decir para tranquilizarme, que yo siguiera en ese mood de que era la gran madre. Me dijo, "No, el instinto maternal no existe. ¿No? Es como, no te creas eso, ¿no? Como, vos hacés lo tuyo, que lo tuyo va a salir bien. Y cada vez que me traía algo con respecto a la maternidad, de que no sé cómo hacer, o no sé si la estoy cagando, o si no voy a generar en el pibe algo, ¿no? Que después, esas cosas que uno cree que es tan importante, que puede generar una herida tan grande en el otro, que el otro después no se puede salvar de esa. Mm, Me dijo, siempre acordate.
y tener presente que en el momento que lo estás haciendo, porque no hay ninguna receta para la crianza, es un vínculo único de dos seres totalmente únicos y que se están encontrando en esa acción. Y lo que estás haciendo, la decisión que estás tomando en ese momento es lo mejor que puedes hacer. Pero me dice, no es una frase, me dijo, no es una frase hecha que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer, es lo que es, ¿no? Y eso es me determinó cierta seguridad, al fin y al cabo, cuando era la última responsable de algo, porque esto es lo que pesa, ¿no? Ser la responsable de un otro y Mm, tomar decisiones en función de eso, sí, ¿no? sí. Como para mí fue, creo que lo más difícil de la maternidad, y lo sigue Mm, siendo. No, si bien yo no tengo injerencia mm. directa en las decisiones de mis hijos, pero a veces veo acciones en ellos que digo, ¿no? ¿Habré sido yo? ¿No? Y eso que estoy súper orgullosa de ellos, pero, a ver, y digo, no, ya son ellos, porque son, Claro. inclusive en Qué esta lindo decisión esto. de tu hijo cuando decide tomar estaba pensando en eso, ¿no? La decisión de irse a vivir con su papá, ahí tenés mucho que ver también, digo, en esa posibilidad en la libertad de elección, Mm, sí, 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 ¿no? sí, sí. Bueno, el soltar es algo, un proceso que yo reconozco desde que nació, ¿no? Porque, digamos, como el primer instinto que tuve apenas nació y durante varios meses, como es mío, ¿no? No lo comparto, nadie lo alce, nadie lo mire, nadie lo toque, es mío, ¿no? Y como hacer ese proceso de, no, che, a ver, ¿no? O sea, ¿qué priorizas, ¿no? Como esa posesión de es mío o que tu hijo reciba el amor de todas las personas que lo estaban esperando. Claramente ahí fue como, no, yo quiero que mi hijo reciba todo ese amor, entonces fue como dejar de lado ese egoísmo, ¿no? Y es algo que trabajé desde que nació, o sea, eso lo puedes reconocer a lo largo de, viste, la historia, como ir soltando, ¿no? Soltando y dándole esa independencia y esa autonomía desde hasta que, no sé, bueno, ya es hora de que aprenda a lavar su propia taza y su propio plato y a tender su propia cama. Ya es hora de que aprenda a tomar el colectivo solo, ¿no? Mm. Bueno, me tocó la instancia de que eligió irse a vivir con el padre y también fue un punto más en donde aprendí a soltar, ¿no? A soltar desde el estar presente también, ¿no? Desde el, a ver, acompañemos eso, ¿no? Y te decía, qué lindo esto que traes de este vínculo que se genera y que es único entre la madre y el bebé y su hijo, es algo que se va dando, ¿no? Es algo que vamos creando, no es algo que ya está como armado, como una preexistencia, es algo que se va dando, ¿no? Entonces, como estamos más quizás atentas a lo que debería ser que a lo que vamos gestando en el camino y que se va dando y se va construyendo en el entrecer, ¿no? Y quizás estaría bueno como, y esto quizás, bueno, para las mamás que están por ser mamás o que están con hijos chiquititos, como a ver cuáles son esas condiciones que necesito cuidar para que Mm, este vínculo se vaya dando de una manera armoniosa para la mamá y para el hijo o la hija, ¿no? ¿Qué condiciones necesito cuidar? ¿Qué condiciones necesito crear para que ese florecer se vaya dando de manera lo más saludable posible, ¿no? Y a veces aquí entra el cuidarnos a nosotras mismas, el velar por nuestra propia salud física, psicológica, emocional, ¿no? O sea, el cuidarnos a nosotras es cuidar también, ¿no? sí. A ese bebé. Y ahí también estamos a veces muy, ¿cómo le decimos? Colonizadas, como decimos nosotras, por el sistema, ¿no? Que no nos deja Mm, ser auténticas con eso. mm, ¿No? Que a veces tenemos que
ir haciendo lo que nos van diciendo, porque se nos mete ahí mucha cosa en esto de la responsabilidad de un otro, de no enfermar, no cagarla, no pifiarla, ¿no? Con respecto al otro. Entonces empezamos a leer y llenarnos de información y hoy, bueno, ya ni es la lectura, ¿no? Es todo lo que viene de la afuera, que no terminamos, y ahí sí va el mensaje directo para las que están criando ahora, ¿no? Como, cuidado porque acá no hay dos iguales, mm, cuidado, ¿no? mm, Y esto es difícil porque uno, como tiene tantos miedos, mm, eh, se agarra de lo que, porque es sano también agarrarse de lo que mm, viene de la afuera como una creencia ya probada, ¿no? Como todas las modas que hay en función del maternar y del criar tienen que ver con esto. mm. Y ahí voy a tirar una bomba, pero solo quiero dejarlo ahí porque, ¿no? Se aprovechan de nuestros miedos. Ni hablar. Y el miedo es el más genuino de las emociones en ese momento, porque nunca lo Mm, hiciste antes. Aunque sea tu segundo o tu tercer hijo, es mm, la primera vez que estás criando a ese ser humano. total. Porque, viste esas frases de fueron criados por los mismos padres, qué sé yo, Mm, olvídate. total, Son seres, total, otra vez con la misma que decimos, seres únicos. Y nosotras vamos recreando nuestro ser mamá frente a ese ser único. total. Y Digo, ya tampoco a tiene que ver, ver con el género, ¿eh? Ni que sea una sí, mujer y el sí, otro es ni varón, hablar, no. ni hablar. Y esto que vos traes, como de lo que te trae de afuera, a ver, lo que te trae de afuera es una posibilidad, es información, y está buenísimo que esté, ¿no? Pero no es la verdad tallada en piedra. Es esto, información, ¿no? Una es, digamos, podés ejercer tu libertad de elegir cuál te sirve y te viene mejor para esta situación que estás viviendo, ¿no? Pero creo que siempre va a primar, estaría bueno que sea así, eh, como la propia intuición, ¿no? Lo que uno escucha, lo que escuchas de vos y lo que escuchas de ese ser, ¿no? Y lo que escuchas de la relación, ¿no? Digo, no estamos diciendo que no vamos a tomar lo que viene de la afuera, ¿no? Porque no se trata de eso, sino como, a ver, ¿qué me sirve y qué no? ¿No? Sí, Y porque además, qué de mí pongo en esta, ¿no? Qué de de lo auténtico de esta relación, ¿no? Quizás es algo novedoso, algo nuevo que no existió nunca, ¿no? y ahora me surge un elemento más que mirá, ¿no? Hasta dónde llegamos nosotras, que también tenemos que hacer funcionar el sistema, ¿no? Entonces, imagínate, aparece en el sistema de dos un tercero, aparece en el sistema de tres un cuarto, aparece en el sistema de tres de cuatro un quinto. Y Mm, así vamos haciendo engranar esas piezas de una manera armónica y saludable para un buen transitar, para un buen estar siendo y estar todos bajo el mismo sistema. Solo nosotras sabemos de qué se trata eso. Nosotras y nuestro compañero sí lo hay, ¿no? Como adultos de ese sistema. Más allá de eso, más allá de esas fronteras, de esos bordes de ese sistema, nadie sabe mejor lo que es mm, mejor para ese sistema. mm, Y somos guardianas de mm, ese sistema, mm, ¿no? tal cual. Y por eso ahí, y volvemos a lo que traíamos la otra vez de lo del cuerpo, así como somos guardianas de nuestro cuerpo y debemos sostener esa comunicación, es también con este sistema. Y bueno, y acá me viene algo que por ahí lo voy a bajar como algo muy así, ya, ¿no? Como que para mí es así, pero es así, somos nosotras las que sabemos cuál es el mejor nutriente para eso, ¿no? Cómo van a funcionar mejor, cómo van a estar más sanos, cómo van a... Y porque de eso viene después el modelo de la inserción social, etcétera, 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 ¿no?
y por eso terminamos agotadas de esa crianza, ¿no? Cuando Mm, terminamos, si es que alguna vez se termina, yo todavía lo estoy descubriendo eso, mm, em, y porque ponemos todo, mm, no es a medias, es todo. mm, Entonces, bueno, esto, pero digo, esto lo traía como esto de volver a escucharnos, ¿no? Y tener una comunicación directa con nosotras mismas, que creo que esta es nuestra mayor fortaleza. mm. Porque aparte, digamos, nuestra propia salud es parte de las condiciones necesarias para que esas relaciones y ese sistema funcione lo más óptimamente posible, ¿no? O sea, no se trata de solo cuidar a los demás, sino también del autocuidado, Mm, ¿no? Porque si somos un engranaje importante, ¿no? Bueno, el autocuidado es una de las condiciones que necesitamos cuidar y generar, ¿no? Para que funcione lo mejor posible. Y a veces nos olvidamos de eso. Es como que nos dejamos al último, ¿no? ¿No? Es como, y dejarte al último a veces es como dejar de regar una planta, sí. ¿no? Porque el agua es parte de las condiciones para que una planta crezca saludable. ¿No? Entonces, míralo desde ese lugar, como no enfocarnos tanto en los resultados, sino como, a ver, Ah, cuáles son claro. esas condiciones para que emerja saludablemente, ¿no? La salud de todo el sistema, Mm, ¿no? Otra cosa que se me viene a la mente con respecto a la maternidad es cuántas veces como madre, ¿no? Limitamos el desarrollo de nuestros hijos o de la expresión de lo que les sucede en pos de cuidar esta identidad que tenemos como, de que cuidar esa identidad como buenas madres, ¿no? Bueno, Digo, a buenas veces madres, sí. El tema es cuando entramos en esa de ser la mejor. claro, pero lo veo, por ejemplo, no sé, ¿no? En lugares públicos, donde a lo mejor, no sé, al niño o a la niña, viste, que pasa, ¿no? Se le despierta como ¿cómo es que se dice? Cuando hacen berrinches, pero es una frustración con algo, Sí, ¿no? Y aceptar no, la frustración. claro, como en vez de acompañar esa frustración, como, bueno, como, ¿no? A ver, ¿cómo acompaña la frustración como el niño siendo la niña, siendo el centro? No, es como que estamos pendientes de la mirada de los demás, porque ¿qué van a decir, no? De nosotras, ¿no? Como que, ay, no le pongo, no le pongo límites, ¿no? Ay, esa madre, ¿cómo no le pone límites? ¿No? Entonces, estamos más pendientes de nuestra identidad como madres, queremos cuidar esa identidad de la buena madre ante las demás, ¿no? Y como a veces ejercemos y hasta ciertas violencias con los niños, lo he Sí. visto, digamos, y me ha pasado aparte, ¿no? En pos de cuidar esa identidad, ¿no? Digo, no está ni mal ni bien, está bueno como entrar en la reflexión y poder darnos cuenta, Sí, claro. ¿no? Y como poder decidir de manera más, no sé si objetiva, pero más consciente, ¿no? De cuándo, bueno, toca acompañar esa frustración y que cuándo sí amerita poner un límite, ¿no? Ahí, volviendo a nuestro tema, que somos nosotras, yo diría, me hubiese gustado en ese momento tener un referente, no un referente, sino alguien que me dijera que no estaba en juego mi identidad como madre en Mm, ese momento, ¿no? Que como ahí sí hay que correrse un poco del lugar protagónico, porque no somos nosotras. Ni somos nosotras, ni es para nosotras, ni es con nosotras, ni no, ¿no?
ahí es cuando yo por ahí veo, ¿no? Que el querer ser nosotras, ¿no? El querer ser la madre, ¿no? Entonces, Mm, nos hace tomar un protagonismo que no nos corresponde, mm, ¿no? Como si todo eso dependiera de nosotras. No, mm. Como un protagonismo disfuncional, digamos. exacto. Pero esto lo digo con el, como se dice popularmente, con el diario del lunes, ¿no? Como que Claro, obvio, sí. para la edad de mis Claro, hijos yo puedo decirte, y la verdad, eh, mira, ¿sabes qué? No tenía que ver sí, conmigo. sí, sí, sí. Pero ¿cuánto nos cuesta eso? Porque, bueno, justamente, ¿no? Como me acuerdo que en algún momento con uno de los chicos consultamos a un psicólogo y el psicólogo, un genio, realmente, me dijo en ese momento, mira, no sé si te voy a tranquilizar o no te voy a... Hay cosas que tienen que ver con nosotros y nuestra crianza. Y hay cosas que vienen con ellos y que tienen que ver solo y exclusivamente con ellos. Te estoy diciendo, me estaba hablando de un niñito de 4 años en ese momento, suponete. No me acuerdo exacto, ni, o por ahí era un poco más grande, no me acuerdo. Debería ser un poco más grande. Lo primero que escuché fue, correte, porque esto no tiene nada que ver con vos, y fue como, ¿cómo me vas a decir no? Como que mi hijo no tiene que ver conmigo y que no. Y después sentí un alivio tan Mm, grande, pero tan grande. claro, Y no es que digo, bueno, el pibe va a ser un delincuente y yo no tengo nada que ver. No, era poner las cosas en su rango. Había miedos, cosas, qué sé yo. ¿Y qué hice yo para que él tenga este miedo? No lo cuidé, no lo protegí en su momento. No, no, pará. Hay cosas que sí tienen que ver con nosotros y nuestra crianza y con nuestro ser padres y ser adultos frente a un niño. Y hay cosas que vienen con ellos, que son de ellos. Ok. tal cual. ¿No? Y poder escuchar eso es como algo que te tranquilice, Mm, ¿no? Algo que no te quita protagonismo ni dice no sos la madre de. Seguís siendo la madre total, de él con sus cosas y vos con las tuyas, ¿no? Que eso tal. también hace una diferencia. Sí, ni hablar. A mí me dio mucha paz eh, entender, obviamente que es una narrativa más, pero yo la tomo, ¿no? Eh, Esto de somos canales, ¿no? Para otras almas, para que otras almas puedan tener esta experiencia 3D acá en esta tierra, en este planeta. Eh, y eso ya es un gran gesto de amor, Mm, ¿no? Pero esa alma viene a expresar y a aprender cosas que no tienen que ver con nosotros, digamos, ¿no? O sea, podemos sí, acompañar un tiempo, obviamente que hay esto es parte, ¿no? De esta 3D, el tejer esta relación o no, no lo sé, hay gran parte de, de estas respuestas que están en el ámbito de lo misterioso, no lo sabemos simplemente, ¿no? Eh, pero ya esto, ¿no? Decir, bueno, entiendo que colaboré y mis padres colaboraron a que vengamos a esta tierra a tener esta experiencia y para poder aprender ciertas cosas, ya eso me habla de un gran gesto de amor que va más allá y trasciende más allá de lo humano, ¿no? Digo, mm, después lo podés ver como diferentes juegos que se dan acá en esta 3D y bueno, podés juzgar o no juzgar, qué sé yo, no sé, ¿viste? Pero como viéndolo un poco más allá, es un y gran sí, gesto de amor. sí, total. Y poder ejercerlo, ¿no? En gratitud, ¿no? Mm, Como esto de mm, yo no sé por qué compré una teoría hace unos últimos años, no sé en qué parte de mí encastró esa teoría de una manera tal que como que mis hijos también me eligen a mí, mm, ¿no? eh, Cuando me vino esa cuestión, ¿no? De que ellos me están eligiendo y no mm, solamente me están eligiendo, me eligieron una vez para que yo sea su madre, sino que me siguen eligiendo para que lo siga mm, haciendo.
Me vino como, y ahora de vuelta, cuando lo digo en voz alta, me viene como una emoción de gratitud total, porque veo en ellos seres bellos, ¿no? No puedo verlos de otra manera, con sus virtudes y con sus no virtudes. Eh, y digo, wow, ¿no? Qué honor. Honro esa presencia de ellos en mí y esa elección, ¿no? Que sigue siendo compartida, ¿no? Porque yo los sigo eligiendo a ellos también. Pero no olvidarse nunca que es una elección, Mm, ¿no? Y construirla en el día a día, no importa la edad que tengan, y ser agradecido con eso, porque mm. es una riqueza tan enorme, ¿eh? Una bendición. Eso es bendición, ¿no? Como la tierra, Tal cual. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Creo que es el mejor imagen también, ¿no? Así como nuestro cuerpo es tierra, nuestros hijos lo son, y vamos nosotros sembrando y arando y moldeando esa tierrita para que crezcan los mejores frutos y las mejores verduritas, ¿no? Como esta cosa linda del construir en crianza, porque no es nada más que eso. No, no hay una sabiduría superior con respecto a esto. Y esto es lo que me gustaría desmantelar, digamos, ¿no? Acá no hay. eh, bueno, y esto es lo que fui aprendiendo al lado de ellos. Es que sí, es que si no, no hay posibilidad, ¿viste? No hay Mm. posibilidad de ese aprendizaje. O sea, si no estás ahí en esa, en el juego, por así decirlo, ¿no? En la relación real con el otro, como de qué podés hablar, en base a qué, digamos, ¿no? Sí, y algo que voy a traer que me parece muy, también para mí fue muy inspirador, justamente por el padre que les tocó a mis hijos, que elegí para ellos, yo también, ¿no? Ellos lo eligieron y yo también. Que el instinto maternal, y ahora vuelvo a lo de la psicóloga, ¿no? Que aparentemente puede existir también en el padre, ¿no? Como un instinto Mm, paternal. Esto que vos traes de tu compañero, digo, yo reflexiono acerca de eso, bueno, porque a algunos se les despierta y a otros no, mm, ¿no? Y esto, y también la crianza de un varón, y ¿cuántos varones conocemos que criaron solos a sus hijos también? De hecho, nosotros tenemos ni uno muy hablar. cercano, un modelo muy cercano a eso, y es el, la mejor madre que he visto, ¿no? Encarnada en un señor, ¿no? Pero ejerce esa función que a nosotras nos despierta tantas cosas, ¿no? Que también puede ser, claro, no va a amamantar, ni parió, ni lo tuvo en su panza, pero todo lo demás, Mm, ¿sí? Y a mí me gusta que pasen esas cosas porque nos enaltece a todos, mm. ¿no? Como esta posibilidad de ver en los otros también esta enorme riqueza, ¿no? Que, que la tienen todos los seres vivos, en realidad, ¿no? A cada Sí, uno a sí, su sí, claro, manera, los hombres también son capaces de cuidar, ¿no? claro, Digamos, es como parte de nosotros como seres humanos, somos capaces de cuidar porque es una capacidad, pero aparte es una capacidad electiva. Uno también, la puede elegir sí, y hacerse lugar sí. para. Y desarrollar. No hace falta que esté ausente el otro para que el otro Mm, aparezca como tal. total, 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 sí, ni hablar. Y eso también habla de nosotras, porque darle ese lugar a nuestro compañero, ¿no? Habla de nosotras. Mm. Y no porque las mujeres, no, porque ahora hay como una imposición, ¿no? El hombre también se tiene que ocupar, el hombre también. No, me hacen ruido a veces esas cosas, porque es Mm. como que lo natural se convierte en una Como que tiene que ser para obligación. todos, claro. Y sí, todas las realidades son diferentes. Bueno, que los Digo, hombres en una época se hayan desentendido de esta posibilidad que tenían de cuidar es otro tema. mm,
Pero eso no quiere decir que los que quieran cuidar hay que imponérselos. Claro. No, ¿no? Como Mm, quizás habría que ayudarlos a que puedan encarnar ese rol que está inerte, ¿no? Que mm, está en ellos de ser cuidadores de otro, con todo lo que eso sí, implica. sí. Sí, creo digamos, esto es uno de los beneficios que nos trae el poder ser vulnerables y poder abrir conversaciones incómodas, aunque no tengamos la respuesta. De hecho, digamos, abrimos las conversaciones desde la vulnerabilidad porque no tenemos respuestas, pero para poder traer, ¿no? Nuestra verdad, nuestra propia verdad, nuestro propio sentir, nuestros propios miedos, lo que nos está pasando, nuestros propios deseos, ¿no? Y poder articular con lo que le pasa al otro también, ¿no? Digo, las relaciones son eh, espacios de creación, ¿no? Mm, No hay un deber ser a lo cual nos tengamos que amoldar. qué Las lindo eso que relaciones traen. son espacios de creación que habitamos muy pocas veces desde ese lugar, ¿no? Entonces, creo que eso es Es muy lindo, es muy sabio lo que decís y es muy eh, inspirador desde el lugar de quiero habitar ese espacio, ¿no? mm, Se abre como toda una ilusión frente a eso que es muy linda porque es una capacidad inerte del ser humano, ¿no? Crear vínculo, sostener total. vínculo y nutrirnos, esto que traíamos al principio como nutrición, ¿no? Esto también. Sí, sí. Como soltando todas las respuestas que ya existen, ¿no? Como soltando. Y lo digo y como que se me abre algo, ¿no? En el pecho, como qué maravilla sería poder habitar desde ese lugar. Sí. Digo, ¿no? Y es algo que siento en esto que estamos haciendo con vos. Lo siento Mm, así, mm, ¿no? Digo, traemos reflexiones que hemos pensado, que hemos conversado, experiencias de nuestra vida, pero hay un espacio en donde vamos habitando, ¿no? Desde el no saber qué va a pasar, ¿no? Desde esta vulnerabilidad, ¿no? mm. Esto de no saber lo que va a pasar hoy, para mí, se transforma en lo más, ¿cómo decir? Lo que más energía me da a seguir adelante, Mm, ¿no? Como no mm. sé lo que va a venir, me crea una, ¿no? Me da una alegría eso, Sí, sí, y me sí. dice, Es por ahí, ¿no? Seguí, seguí, no Mm, pasa nada, o sea, lo que va a pasar, y eso está mm. buenísimo. Sí, ¿No? sí, Pero sí, bueno, sí. esto vuelvo a decir, esto me pasa hoy a los 61 y con el diario del lunes, con donde sé que es una frase que repito mucho yo, pero que a mí cuando la escuché por primera vez, que habrá sido hace ya muchos años, que dijo China Zorrilla, que le iban preguntando, cada vez que cumplía años le preguntaban, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasa ahora que...? Y cumplió 80 y le preguntaron, ya hace 20 años que vengo diciendo que no pasa nada. Claro, claro. ¿No? Como si cumplir, ¿viste? ¿No? Como que y la Pasar verdad, no algo. saber lo que va a pasar es tan espectacular, ¿no? Porque abre todo ese camino de posibilidades y de fantasías y de ilusiones y de creencias en algo futuro y algo nuevo, distinto. Es ¿Cuánta falta le espectacular, hace? ¿Cuánta falta le hace eso al mundo? Por Dios. claro. Y digo, a mí me pasa, ¿no? Con mis 44, ¿no? Y esto es, digamos, digo, esto puede pasar a cualquier edad, digamos, Mm. ¿no? O sea, puede pasar a cualquier edad. eh, Sí, puede pasar y cualquier edad, claro. con mayor o menor conciencia. Bueno, no sé, no tengo una respuesta para esto, pero sí, en principio puede pasar a cualquier edad, ¿no?
Em, bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Nosotros hablamos y le metemos y... Sí, después nadie nos puede escuchar porque es muy largo. Sí. Un día vamos a hablar también de eso, ¿no? De la implicancia del tiempo y cómo lo usamos. Pero Mm, a esto que estábamos trayendo, y ya que sí, está bien para ir cerrando, ahí nos enfrentamos a algo que es lo premonitorio, ¿no? Que estamos todo el tiempo, o por lo menos yo estaba, en esta necesidad de saber qué es lo que va a pasar. Si lo hago así, ¿qué es lo que va a pasar? Si lo hago así, ¿qué es lo que va a pasar? mm, Si no lo hago, ¿qué es lo que va a pasar? Y la mm, verdad es, no hay ninguna verdad. no. La verdad es que no hay ninguna verdad. Mm. Lo que va a Digo, pasar, ¿qué va a va a pasar. pasar, digamos? Claro, como, a ver, o te podés conectarte como con lo que crees que va a pasar o no va a pasar, o podés conectarte con tu capacidad creadora, ¿no? De, a ver, sí, bueno, me gustaría que pase esto, pero la verdad es que no sé qué va a pasar, ¿no? O sea, como, digamos, esto es medio cliché, pero bueno, podés, viste, conectarte con el resultado o podés conectarte con el proceso, ¿no? Pero voy a otro lado, como desde dónde estás creando, ¿no? Mm, Desde, desde soltar y bueno, crear y jugar, ¿no? Desde tu autenticidad, o te estás conectando como con ese lado, viste, de que hay que producir y producir, ¿no? Ni hablar de producir para, ¿no? Digo, yo con esto, o sea, a ver, seamos sinceras, obviamente que también lo hacemos para mostrar lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que tiene que sí, ver con nuestra autenticidad y nos gustaría vivir de nuestra profesión, ¿no? Como coach. sí, Pero la verdad es que yo estoy enfocada en crear y lo disfruto tanto que ni pienso, no pienso no pienso. en dinero, no pienso. Sé que está, pero no voy desde ahí, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, nada, eso. Em, bueno, nada, abarcamos dos aspectos nada más de la vida de No, las un poquito mujeres. más me parece, porque hablamos de la familia, ¿no? De los Mm, hijos, de la familia. Bueno, hablamos de muchas cosas. Pero esto va a ser sí, así. sí, Esto va a ser así y por eso mm, necesitamos que las otras, las que nos están escuchando, las que de alguna u otra manera me parece que me congelen, ¿no? sí. Ahí estoy. Pero igual, ahí está, ahí está. Eh, las otras, las que nos están escuchando, queremos que participen, ¿no? Porque de esos nos Sí, vamos a seguir nutriendo y esta sí, es como de esa también, ¿no? Nos nutrimos de eso, que no sabemos lo que va a pasar cuando todas empecemos a participar con todas y empecemos a mm, generar eso. mm, Pero eso es lo que es nuestro. Este sí, ese sí es un sí. deseo más cercano que nos gustaría que pase, es la interacción con todas Sí, y queremos todos. escucharlas, a ver por dónde les pasa este tema, ¿no? Dónde les incomoda, por dónde les gustaría que vayamos. Digo, vamos a habilitar otras conversaciones Ujú, entre muchas mujeres y nada, queremos como que sea una conversación, ¿no? Como proponemos esto, pero bueno, queremos ver cómo impacta, cómo repercute esto en otras mujeres y que nos cuenten también sus experiencias, ¿no? mm. Eh, Tus singularidades, su singularidad, por dónde pasaron. sí, que se empiezan a conectar con la propia singularidad, Sí. el Porque propio nosotros tenemos deseo. un para qué en todo esto. Nosotros tenemos Mm, un mm, futuro para qué. mm. Pero bueno, vamos a ir transitando paso a paso para tampoco no engolosinarnos con que oh, somos las reinas de la conversación Claro, abierta. Claro, claro. ¿no? Sí, 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 Ir de a poquito. sí, sí, sí. Bueno, cerramos aquí entonces. ¿Te gustaría cerrar con algo? Bueno, esto que recibimos sobre todo de un comentario de la primera conversación, que respetemos nuestra singularidad, que por algo Mm, para algo y por algo la tenemos así y tal cual es. me encanta. Y respetemos la de los, de la de los Mm, otros.
sí. Bueno, nada, a mí me gustaría cerrar con esto de esta conversación que se da, que se genera, por lo menos desde mí, desde el deseo, ¿no? O sea, yo Mm, habito esta conversación desear, desde el desear estar en esta conversación, desde mm, me encanta conversar, y la verdad que eh, me encuentro muy pocas veces con personas con las cuales conversar de una manera genuina, ¿no? mm. En donde ambas voces se expresen de una manera equilibrada. Digo, por lo general me toca estar en espacios en donde me toca ser más de oyente, ¿no? Que de poder expresar y hablar, con lo cual esta conversación me da mucho placer. Así que A mí gracias también, por eso. a mí también. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias, muchas Bueno, gracias. amiga, gracias a vos. Abrazo a todas. ¿Ya está?